Al Señor por este día y por permitirme estar aquí con mis hermanos. Es de mucho gozo para mí estar aquí, honestamente. Y le doy gracias al Señor por lo que el Señor ha traído en este día, en esta mañana, porque me da paz a mi corazón y me gozo, ¿verdad? Me gozo en lo que el Señor está haciendo. Salió una canción hace poquito se llama Elevation Worship. Y es una canción que salió que se llama Rattle. Y Rattle en español no sé cómo es, como verse. Ajá. Y yo quisiera empezar, que originalmente esto no iba a estar aquí, pero yo creo que el Señor lo ha traído, ¿verdad? En Ezequiel 37, en el versículo de 1 al 14. Yo me di cuenta que, en verdad, a través de todos los años, yo nunca he compartido esta palabra, o esta escritura, ¿verdad? Siempre se ha compartido. Y quisiera leerla, Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sobra sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies en un ejército gran en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré salir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué
saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Qué bello. Y nosotros hemos oído esto, ¿verdad? Una vida entera. Pero qué bello, porque aquí el Señor quería que su pueblo, estamos hablando de su pueblo en ese tiempo, pero está hablando de su pueblo nosotros, ¿verdad? Entendiera la obra que Él estaba haciendo. Él pintó para su pueblo un dibujo, ¿ok? Y quería que el pueblo visualizara la gran obra que Él estaba haciendo, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo oí la canción que yo comenté, que se llama Rattle, ¿verdad? Dice ruido, gracias, ruido. Dice en una parte de la palabra, de la canción, dice, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así dice la canción, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y Él dice, vive, ¿verdad? He said, live. Entonces, qué bello, qué vida, porque eso el Señor lo estaba viendo. Dios, nuestro Dios, estaba hablando a su pueblo en ese entonces. Le estaba diciendo a su pueblo que estaba lejos de Él, le está diciendo, mire, ustedes se miran como están, ¿verdad? Pero no se miren porque mira la obra que yo voy a hacer, ¿verdad? Y dio el ejemplo, ¿verdad? Y Él dice, vive. Pero el Señor nos dice a nosotros también lo mismo. Y la cosa grande es que aún yo, y esto yo lo estaba pensando esta mañana, yo sé, aún nosotros, y yo por la misericordia, por favor, entienda que es por la misericordia del Señor, nosotros, todos, a cada uno de nosotros en este lugar, hoy, ¿ok? Por la misericordia del Señor, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha dado vida, ¿verdad? Y con esto digo, fallamos, y con eso digo, vulgarmente, meto la pata, y todo, ¿verdad? Esta carne se mete en el medio, pero el Señor, nuestro Dios, Jehová, que reina, nos dice, vive. Nos dice a los huesos secos, nos dice, vive, ¿verdad? Y el Señor, aún a nosotros, ¿verdad? Aún a nosotros, hoy, ¿verdad? Nos recuerda, y Él dice, su palabra dice, vive. Amén. Amén. Entonces, quisiera ir en Gálatas, capítulo 2, en versículo 20. Gálatas 2, 20. Dice, con Cristo estoy juntamente, perdón, y antes que diga eso, y ahora el Señor nos enseña, ¿verdad? A través de su escritura, ¿verdad? Cómo vivir, ¿verdad? Él nos enseña. O sea, Él no nos deja a nosotros a nuestra imaginación. Él no hace eso. Él nos enseña qué hacer, ¿verdad? Y estamos hablando a su pueblo. O sea, nosotros no estamos hablando afuera, a su pueblo, ¿okay? Que somos nosotros, ¿okay? Dice, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice, y la cosa es que aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cosa es que nosotros tenemos que vernos ahí. Nosotros sí, por la misericordia de Dios, sí, estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿verdad? Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, en otras palabras, ¿dónde están mis ojos? ¿Verdad? Si están en mí, y sí, yo caigo, y sí, flaqueo, y sí peco, y sí,
¿verdad? Porque no estamos exentos, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos estás enseñando? El Señor está enseñándonos. Estamos crucificados con Él, ¿verdad? Y ya no, y ahora dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces dice, y la vida que yo vivo ahora, en esta tierra, mi día a día, ¿verdad? Cuando voy al trabajo, y cuando estoy en mi casa con mi familia, y cuando estoy en mi vecindario, y con mi actitud, cuando me molesta algo, somos tremendos, ¿verdad? Dice, y la vida que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, esto es un hecho. O sea, esto no es algo, ¡ay, qué lindo! Esto no es eso, ¿ok? Esto no es un fairy tale, esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad para su pueblo, para nosotros, ¿ok? El que no es creyente no puede entender esto, no puede entenderlo. Y aún para el creyente, nosotros, es difícil para entenderlo, ¿ok? Y es difícil agarrarnos de esta verdad. Amén. Es the fact, es la realidad, ¿ok? ¿Qué decir? Que cuando estoy en mi casa, con mi esposa y con mis hijos, y yo me tengo como muchas veces morderme la lengua para no decir lo que realmente estoy pensando. It's the truth, you know. Y después le doy gracias, Señor, gracias por ayudarme, pero muchas veces no meto la pata, ¿verdad? Pero ahí, en eso, ¿verdad? Esa es la realidad, porque el Señor, por su Espíritu Santo tan lindo, ¿verdad? Nos trae convicción y dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Y Señor, recuérdame, Señor, de tu palabra. Ayúdame a agarrarme de esa verdad, ¿verdad? De ese hecho, de esa realidad que tú has hecho, que con Él estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ¿no? Es una vida, ¿verdad? Eso es un caminar, ¿verdad? Ahora, quisiera ahora, me recuerdo, ¿verdad? Una escritura en Romanos 6. Esta escritura para mí, bueno, el libro entero de Romanos, no sé si ustedes lo saben, yo creo que yo lo he compartido, pero para mí es una bendición, para mí, porque el Señor lo usó para agarrarme, ¿verdad? Para agarrarme. Y el Señor me lo recuerda y me lo recordó esta vez. Dice Romanos 6, del 6 a 13. El capítulo entero es una belleza, ¿verdad? Pero de 6 a 13 quisiera leer hoy. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará, no se señorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. Qué lindo, porque en el versículo 11 dice, así también, esa palabra, así también. En otras palabras, esto quiere decir, ustedes hagan lo mismo. ¿Verdad? En inglés es likewise. Likewise in this manner. Dice, dice así también, me está diciendo, a mí dice, ahora tú tienes que hacer lo mismo, ¿verdad? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Honestamente, para ser honesto, yo no sé por qué el Señor me trajo hasta todo esto, ¿verdad? Y yo estoy pensando, a lo mejor por mi mamá, ¿verdad? Que está con el Señor, ¿verdad? Y que corta la vida es, ¿verdad? Maybe, no sé, ¿verdad? Pero yo tengo que darme cuenta, ¿verdad? Que en esta vida que el Señor me ha dado a mí para vivir y que nos ha dado a nosotros para vivir, el tiempo que me queda, que yo no sé cuánto me queda, ¿verdad? Porque uno no sabe el día de mañana, la realidad, ¿ok? Yo quiero vivirlo para Cristo. Yo quiero que mi vida sea para Cristo, para caminar con Él, para conocerlo más, ¿verdad? Para servirle a Él, ¿verdad? ¿verdad? Y nosotros sabemos que este mundo no nos ofrece nada. Nada. Uno tiene muchas metas y eso es bueno. O sea, yo no quiero quitar de eso. Es bueno tener metas en el Señor. Es bueno tener algo para mirar, to look forward to, para anhelar, en el Señor, ¿verdad? Pero este mundo no nos ofrece nada. No nos ofrece nada. En Gálatas 5, en el 16, quisiera regresar ahí un momentico. Dice, Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor nos está alentando, ¿verdad? Aún nosotros, ¿verdad? Aún su pueblo, que por su gran misericordia lo conocemos. Y no solamente, pero por tantos años, ¿verdad? El Señor nos sigue recordando. Y recientemente yo me he estado recordando una canción que cantábamos en el campamento. ¿Ok? Y la canción es Make me like you, Lord, make me like you, ¿verdad? Es una canción tan sencilla, ¿verdad? Hazme como tú, Señor, hazme como tú. ¿Verdad? Una canción que se repite y eso es todo. Yo quiero ser un siervo como tú eres un siervo, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo me doy cuenta, Señor, yo dice, Señor, porque mi responsabilidad más grande es con mi familia. Señor, el esposo que Ana necesita, hazme como tú para ser ese esposo. Mis hijos, Señor, que yo pueda ser el papá que ellos necesitan, pero ¿cómo es? Yo no sé. Hazme como tú, Señor, hazme como tú, ¿verdad? Es nuestra gran necesidad de nuestro Salvador, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Precious. En Filipenses 2, del 13 al 15, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos está enseñando cómo vivir. Esos huesos secos, ¿verdad? Que éramos nosotros, ¿verdad? Y el Señor le recordó a su pueblo, huesos secos, vivir.
El Señor, y después otra vez, recuérdense, no nos deja a nuestra imaginación, pues nos enseña por su escritura cómo vivir. Y dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Él nos está enseñando que la vida de Cristo se pueda ver en nosotros, ¿verdad? Y nos enseña, nos dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Nos enseña, ¿verdad? En el 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, seguimos adelante. Seguimos adelante. Cada uno de nosotros, y otra vez, hablo a nosotros, ¿verdad? Que conocemos por la misericordia del Señor, conocemos al Señor. El Señor está diciéndonos a nosotros, proseguir, ¿verdad? Proseguir para adelante. Amén. Y para terminar, en Colosenses, espérate. Dos versículos. Por el primero es Colosenses 1:29, que dice, Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia en Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. El Señor está obrando en nosotros, ¿verdad? Él, por su Espíritu Santo, está obrando en nosotros. Y ahora seguir unos versículos más, en 2:6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Amén. Nos está alentando, no hay más nada que andar en Él, ¿verdad? Que conocerle a Él, proseguirlo a Él, ¿verdad? Buscarlo a Él. No hay más nada. Fuera de Él no hay nada. El mundo no nos ofrece nada. Y lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Y es, como en Ezequiel, es Dios le hablaba a los huesos secos, ¿verdad? Dice, habló Jehová a los huesos secos y él dijo, vivir. Amén. Y así nos dice el Señor a nosotros, ¿verdad? Vivir, ¿verdad? La vida de Cristo que ha sido bondadosa y tan grandemente sido dado a nosotros, caminar en ella, andar en Él, ¿verdad? Seguir en Él, vivir en Él. Amén. Praise God.